Estaba cubierto por una manta oscura que le llegaba a las rodillas. Tenía en su piel extraños dibujos y cicatrices. La mirada fija e impasible, y en la mano llevaba una larga lanza tan afilada que con solo rozarla el viento silbaba como adolorido. Hola, muy buenas noches. Soy Hernán Mayama Ru, escritor pereirano, nacido en Roldanillo Valle. Esta noche quiero compartir con ustedes un muy bello texto que nace de una caminata con mi esposa, en donde le cuento la historia de una niña que ayuda a su comunidad a enfrentar un enorme obstáculo y que luego del trabajo entre todos, mancomunado, en un ejercicio cívico y solidario, logran vencer un enorme obstáculo. Así que espero que disfruten muchísimo esta historia que se llama Taró o la primera lluvia. Taró o la primera lluvia. Les voy a contar una historia muy antigua. Una historia más antigua que la misma historia. Nunca fue escrita porque se necesita tener la sonrisa de un niño para oírla, o el alma de pájaro para volar hasta el arco iris donde vive el eco que se la sabe de memoria. Pero aún navega en las caprichosas olas del viento, y cuando sopla entre los árboles es posible escucharla. ¿Lo oyen? Escuchen. Es el viento. Cierren los ojos y escuchen. El mundo y todo lo que en él había estaba tan nuevo que aún algunas cosas humeaban tibiamente, esperando ser descubiertas o nombradas por alguna infantil picardía. Solo había día y noche, y los hombres no se quejaban del frío o calor porque el clima no existía. En el gran valle formado por dos cadenas de enormes montañas vivía Taró con sus hermanos y hermanas. Eran una comunidad pacífica y trabajadora. Habían aprendido del viento a decir la verdad, de los árboles la paciencia y del río la perseverancia. Por eso vivían en armonía con todo aquello que los rodeaba. Cierto día, Taró caminaba cuidadosamente, deteniéndose mientras colocaba la oreja contra el viento para oír qué nuevas noticias viajaban en su lomo. ¿Qué oyes?, preguntó inquieto Arupayac. Algo muy extraño, un sonido que nunca había escuchado antes, respondió sorprendida Taró. ¿Y qué crees que sea? El sonido de la guerra, interrumpió Ticupa, que era la más anciana de la tribu y la que más sabía de las cosas de la tierra, pues decían que habían nacido juntas. Detrás suyo marchaban ritualmente todos los miembros de su tribu, desde los más ancianos hasta los recién llegados, que dormían sueños de leche en la espalda de sus progenitoras. Iban sonrientes, con sus manos dispuestas y nobles. Conocían de memoria el polvoriento camino que los llevaría a su sembradío, a su anhelada y blanca cosecha. Los miembros más recientes repasaban en la mente las enseñanzas del viejo Tofelú. Empuñar la mano, colocar los dedos sobre la bola de hilacha y cerrarlos presionando suavemente. Alar firmemente hacia afuera, teniendo la precaución de que no se perdiera nada, que ninguna brizna saltara hacia el viento inquieto y juguetón, porque algo pasaría. Y ellos no querían que pasara nada, porque vivían felices. La recolección era el rito más importante del año. Todos vivían por ese momento, por participar de la misericordia de los dioses que obsequiaban su valiosa saliva sobre aquellas extrañas plantas resecas. El cielo permanecía límpido, azul en su más profundo tono, casi lustroso de lo nuevo, y solitario, pues nada diferente a los pájaros se veía en él. Tarú y su tribu estaban acostumbrados a ver las estrellas,
Desde sus más remotos recuerdos las habían encontrado titilantes en el profundo infinito de la noche y a veces del día. Sentían cada segundo de esa pequeña temporada de recolección como el culmen de su existencia, pues por medio del trueque adquirían alimentos. El resto del año era dedicado al tejido manual de un pote con una pequeña abertura circular en el extremo superior. Sobre la superficie, cuidadosamente, se pintaba la luna y el sol como señal de gratitud y solemnidad. Taro era una niña muy particular. Tenía, a diferencia de sus amigos, el don de comprender la naturaleza. Su cabello largo y oscuro brillaba en las noches de luna y cuando cantaba, su voz llenaba de dulzura e intensidad la anchura estrellada. Todos en la tribu la escuchaban atentos y así se quedaban dormidos. Pero esta vez, Taro estaba inquieta. Había percibido el olor de la tragedia en la mañana y el amargo sabor permanecía en su garganta. Desde esa noche no volvió a dormir. Al día siguiente llegó un emisario de una tribu extraña que se paró junto en medio del caserío de Taro. Estaba cubierto por una manta oscura que le llegaba a las rodillas. Tenía en su piel extraños dibujos y cicatrices. La mirada fija e impasible y en la mano llevaba una larga lanza tan afilada que con solo rozarla el viento silbaba como adolorido. ¿Quién es el jefe?, preguntó mientras sus ojos iban de lado a lado. Entre las miradas estupefactas salió Taro. Soy yo. ¿Quién te envía? ¿Dónde está Tofelú, el gran cazador de sueños? Está en la montaña de Sué, dejando que su espíritu vuelva a elevarse hasta las profundidades de la noche, respondió certeramente Taro. Dile que tienen 2 vueltas del sol para abandonar el valle. Si no, el gran chamán Sábica conjurará el sol para que no vuelva a desaparecer hasta que se llene esta tierra de desolación. Sentenció dando la espalda y marchándose, desapareciendo entre la espesura del bosque y los cantos de las aves. El silencio imperó hasta que los chillidos de Pocabulla sacudieron las hojas de los árboles asustando a algunos desprevenidos monos. Pero déjenme les cuento quién era Pocabulla. Era un pájaro estrafalario, lleno de plumas de colores y sonidos extraños. Tenía la agudeza visual de un águila, las garras de un jaguar, aunque aún no existían, y la valentía de un caracol. Siempre aparecía cuando la tribu pasaba por algo realmente trascendental. «Taró, Taró», dijo con su voz chillona. «Ve donde Tofelú, pídele consejo», graznó torpemente. Pero Taró no respondió. Indicó con un gesto de la mano que fueran al cultivo a recolectar. Así lo hicieron. Durante todo el día permaneció abstraída, extrayendo con un ritmo monótono los blancos copos del cultivo, mientras Pocabulla revoloteaba torpemente ante la mirada triste de todos. En la noche Taró tuvo un sueño. Soñó estando en medio de su cultivo completamente despierto, que de sus manos salían miles de pequeños pájaros que se perdían en la inmensidad celeste. Eran pájaros transparentes que dejaban en el aire un sonido parecido al de pequeños golpecitos que se dan contra el suelo. Despertó sobresaltada. El sol dio la primera vuelta y después la segunda. Y como lo había dicho el portador de las malas noticias, el sol comenzó a calentar más que todos los días. Por primera vez todos sintieron la garganta reseca y la lengua pegajosa. La sensación de la sed les estaba torturando mucho antes de entrar al cultivo. No quisieron abandonar su caserío, ni sus animales, ni sus hamacas, espantados por el miedo. El sol no se ocultaba. Habían perdido la noción del tiempo, pues no recordaban cuánto llevaban sin ver la luna, y ni siquiera bajo la sombra sentían un poco de paz y frescura. Algunos fueron al río,
Pero al llegar no encontraron más que un agónico hilo de agua en medio de un cauce lodoso y moribundo. El bosque estaba mudo, los pájaros no trinaban, poca bulla hacía poca bulla, y el cultivo resplandecía níveo bajo el amarillo sol. Algunos pensaron en huir, pero una pregunta inesperada los detuvo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mumaja, el orfebre, siempre puliendo alguna pieza de oro. Esperar, respondió Taró. Ticupa, cuídalos, dales fortaleza y esperanza mientras regreso, dijo la niña, y emprendió camino hacia la montaña de Sué. Yo voy contigo, dijo Arupayac, el fiel amigo, quien llevaba en su hombro a Pocabulla un poco muerto. En ese instante, una voz detuvo el paso apresurado de los viajeros. ¿A dónde van si ya estoy aquí?, dijo un anciano de mirada larga y profunda. Tofelú, gritó emocionada Taró mientras se arrojaba en sus brazos. No perdamos tiempo, lleva a todos al cultivo, indicó el anciano. La tribu estaba despaturrada por el caserío. Algunos respiraban dificultuosamente recostados sobre los árboles cercanos. Otros caminaban en círculos como almas en pena, y los niños trataban de refrescarse aireándose con palmas u hojas que encontraban a su paso. Estaban en una especie de sopor que les impedía pensar coherentemente. «Vamos al cultivo», comenzó a llamarlos Arupayac, pero ninguno respondió. «Vamos, levántense», dijo Taró, «aún tenemos algo que hacer», agregó, y su tribu la siguió pesadamente, como si llevaran una gran carga. Pocabulla apenas graznó algo ininteligible. Una vez allí, el sabio Tofelú les indicó que se ocultaran. A lo lejos vieron acercarse un ejército de indios mal encarados, con lanzas y antorchas encendidas en las manos. No se movía una sola hoja. El bosque continuaba mudo bajo un sol abrasador e inclemente. Tofelú secreteó algo con Taró, que lo miró desconfiada. Ante el asombro y el miedo de todos, Taró tomó en sus manos unas cuantas motas del cultivo. El ejército se acercaba peligrosamente y ella esperaba mirándolos fijamente. Notó entre ellos a un viejo decrépito, mueco, con apenas unas hilachas de pelo en la cabeza, que iba perfectamente custodiado por 4 imponentes guerreros. Era Sábica, el chamán. «Iracucha Mactamuri, Iracucha Mactamuri», repetía el viejo entre los vigías. Y mientras más lo hacía, más fuerte era el calor y más rápido las hojas se marchitaban, y todo lo que era verde y espeso perdía vida y color, menos el cultivo, que cada vez parecía más blanco, más robusto, más hermoso. Aru y Pacanac, Nun y Pacanac, Sue y Ropagnac, conjuró Taró, mientras abría las manos y lanzaba en el torbellino que se formó las motas que tenían en ellas. Así lo hizo el resto de la tribu con las pocas fuerzas que le quedaban. Vieron cómo las motas ascendían hacia el infinito celeste, juntándose unas con otras, haciéndose cada vez más robustas, más grandes, más blancas. Así se formaron las primeras nubes, que luego se deshicieron en enormes gotas de agua que caían pesadas sobre todos los presentes, mojándolos, empapándolos de vida, a otros apagándoles las antorchas y llenándolos de pavor ante la primera lluvia, el primer gran aguacero. El anciano decrépito empezó a vociferar en medio del pavor que corría entre sus soldados que emprendían la huida. «Aru Iracucha, Nun Iracucha, Sue Iracucha», dijo mientras lanzaba al aire algunas motas que había recogido del lodazal que se había formado. Y vio formarse enormes nubes negras, robustas y obscurecidas, que ascendían al infinito celeste. Las enormes nubes se dejaron caer en inmensas gotas, algunas duras como rocas, sobre el ejército invasor.
Vieron caer chispas enormes sobre Sábica, el chamán, hasta que desapareció en medio de un gran fuego caído del cielo. Esta había sido la primera tormenta. Ticupa fue la primera en salir del cultivo, empapada y feliz. Escuchó el río bramar entre el cauce y a Pocabulla levantarse en medio de un alboroto propio de su naturaleza. La tribu mantuvo su territorio en paz, pues nadie volvió a esos parajes. Arupayac salió en busca de Taró, pero no la encontró. Tofelú dijo que se había ido con la primera tormenta para apaciguarla, para que no volviera a molestar a los hombres. Desde entonces, cada año, por la misma época, Taró regresaba con la lluvia y jugaba con Arupayac entre los cultivos blancos. Cuentan algunas abuelas indígenas que Pocabulla ahora anuncia desde la selva con un suave canto cuando va a llover para que los demás animales puedan resguardarse, y que cuando el hombre quiere aprovecharse de la tierra, Taró regresa con las tormentas y los grandes aguaceros para que todos recordemos que debemos vivir en armonía con la naturaleza. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado este cuento que se encuentra publicado en esta hermosa colección que viene realizando la Secretaría de Cultura y la Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía para visibilizar el trabajo de todos sus escritores y poetas. Así que los invito a que sigan este programa. Vienen más escritores, más historias muy pero muy entretenidas. Nos vemos en la próxima.